Ese pájaro es el helicóptero del GREIM, Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. Estamos en una demostración en el tercer Congreso de Salud y Deporte en Montaña, viendo cómo trabajan los ángeles de la montaña. Por un lado el pajarito y por otro lado el equipo de rescate. Ahora, mediante otro ciclo de grúa con un portón, lleva un antigiro, como veis, que es esa como una veleta que lleva en la parte final de la camilla, que se le pone ahora para las turbulencias del viento, para que no comience a girar. Seguro que habéis visto algún vídeo de Colorado que empieza a dar vueltas una camilla en el helicóptero, pues bueno, para evitar eso. Ahí está la veleta encima de la camilla. Efectuado. Aunque sea una demostración, un rescate más para el GREIM de Montaña de Huesca. This is
Este era Paco y bueno, hice una hazaña, es verdad que ahora parece muy antiguo, llevaba esquís larguísimos y es un poco así, pero tiene su gracia. Bueno, también soy Lola, la hermana pequeña de la saga de los esquiadores, como nos llamaban. Somos 8 hermanos, de los cuales 6 hemos sido olímpicos y dicen que tenemos el récord, ¿no?, de la familia que más miembros ha aportado al olimpismo español. Así que es todo un orgullo. También soy, por supuesto, la hermana de Blanca, que luego os hablaré de ella. Con este parecido os podréis imaginar que me han llamado muchas más veces Blanca que Lola. No concibo la salud si no eres feliz. Yo creo que va todo acompañado, ¿no? Entonces os he querido contar a modo de metáfora lo que para mí es el deporte, lo que para mí es la felicidad, ¿no? Y es esta mochila que llevo invisible. He querido hacerla a modo de metáfora con unas piedras que hoy en el AVE me han llamado la atención. ¿Qué hacía yo con piedras? Bueno, ha flipado el guarda. Bueno, pues el caso es que para mí la primera piedra que os quiero sacar se la quiero dedicar, por supuesto, al deporte, ¿no? ¿A dónde la tengo? Espera, que está. Voy a sacar la piedra. Es que la he pintado con los Juegos Olímpicos, es que es muy mona. Bueno, pues para mí el deporte es eso, ¿no? Los valores que siempre estamos acostumbrados a ir, ¿no? Que da el deporte, pues ese afán de superación, de sacrificio, perseverancia, ¿no? De no tirar la toalla. Creo que son valores maravillosos que a lo largo de mi vida me han servido muchísimo. Y a pesar de que soy una cojilla, que por las mañanas voy un poco coja a la ducha porque me han operado 7 veces la rodilla, creo que no lo cambiaría por nada del mundo. Para mí, sigo viviendo del deporte, para mí es fundamental. Así que la primera piedra que quiero sacaros es la del deporte. Luego le quiero dedicar una muy importante para mí, que es, se la he dedicado a mi hermano Paco. La he pintado de rojo porque el rojo dicen que es un color de la pasión, ¿no? Y si algo era Paco, era apasionado. Era un hombre pues, que todo lo hacía pues, muy risueño, con alegría. Paco fue un poco el pionero de nuestra familia y gracias a lo que él hizo, pues todos los hermanos quisimos ser como él, ¿no? Quisimos emular esa maleta que te contaba antes, que Paco traía siempre con trofeos, con olores, con vivencias, ¿no? Pues gracias a Paco quisimos ser todos así. Paco, era alegre en todo lo que hacía. Bueno, cuando Paco cayó enfermo en el 2006, una enfermedad muy corta, y a todos los hermanos nos fue dando pautas, ¿no? Una de las pautas que me tocó a mí es que no me acostase nunca sin reírme. Lola, tienes que reírte por algo, no tengas pereza a nada, aunque te llame Nuria para ir a un congreso a Huesca, tú ve, que un vino te tomarás. Siempre era la persona que más me animaba a todo, a que reuniese a la familia, a que organizase comidas, que os puedo asegurar que me cuesta mucho esfuerzo, pero siempre pienso en Paco. Y todas las noches, antes de acostarme, pienso que he hecho especial hoy, que haya sido distinto ayer, ¿no? Y hoy pensaré que he estado con vosotros y que este esfuerzo ha merecido la pena. Paco. Bueno, después de Paco viene mi gran piedra. Esta piedrecita la he pintado de rosa. Es mi hija Carol, es para mí la felicidad. Es una niña que, bueno, nació con una hernia diafragmática, la operaron nada más nacer, tuvo parada cardiorrespiratoria. Bueno, para haceros el cuento corto, la tuvieron que operar 3 veces, 8 meses de UBI, y cuando por fin me dicen que, bueno, me dan a mi bebé, me dicen que, bueno, va a ser letal, que no va a poder ni andar ni hablar. Y os puedo asegurar que fue un jarrón tremendo, ¿no? Porque esas cosas normalmente les pasan a otros, ¿no? A uno, a mí, deportista, tal, buena gente, pues sí, me pasó. El caso es que, bueno, después de unos meses en shock, tuve que tirar de esos valores que os contaba antes del deporte, ¿no? De la fuerza que te da, ¿no? el deporte. Y la estuve llevando durante muchos años, casi 8 años a diario, a una rehabilitación a 200 kilómetros. Y bueno, y gracias a eso mi hija anda mal, le han hecho todo tipo de perrerías. Anda mal, pero es una niña muy feliz y ahora se comunica con nosotros por signos y cualquier avance que hace a mí me sabe a medalla olímpica. Así que mi niña Carol.
Bueno, después de Carol, por supuesto, viene mi gran piedra verde, que esta es mi hija Blanca. La he pintado de verde porque dicen que es el color de la esperanza, ¿no? Muchos de vosotros quizás tengáis algún familiar, hermanos o algún familiar con alguna discapacidad y muchas veces los padres nos volcamos mucho en esos niños, ¿no? Y os olvidamos al resto, a estos que estáis sanos, que estáis bien. Bueno, mi hija Blanca jamás se ha quejado, siempre ha entendido cuando no ha podido ir a algún campamento del colegio porque era muy caro y las terapias de su hermana son muy caras. Ella entendía que no podía ir, ha tenido que renunciar a su universidad privada que quería estudiar. Le dije, Blanca, por Dios, saca nota, porque es que no podemos costearte la universidad que quería. Bueno, pues sacó 2 carreras a la vez, es mi gran orgullo, ¿no? Alguna vez que le he dicho a Blanca que menudo marrón la he dejado, ¿no? Porque el día que yo falte es el miedo que tenemos los padres cuando tenemos un niño discapacitado, que será de estos niños cuando no estemos, ¿no? Y mi hija Blanca siempre me ha dicho que no me preocupe, que cogerá mi piedra rosa de mi mochila y se la pondrá en la suya. Así que mi gran orgullo, Blanca. Bueno, esta piedra no iba a traerla, pero como hay aquí un amigo de mi marido, la voy a explicar. Miguel, porque si no se lo chiva. Esta piedra la pongo cuando viene a verme, pero hoy no está, pero bueno, la voy a contar. Adrián es mi compañero de vida, es una maravilla haber dado con una persona tan optimista y tan maravillosa como él, ¿no? Es una persona que siempre, cuando yo veo el vaso vacío, lo me lleno. Y en alguna ocasión que yo he llorado mucho con mi hija pequeña, y siempre me dice, digo, jo, qué mala suerte hemos tenido. Adrián siempre me dice lo mismo, dice, Lola, no lo mires así, no pienses en la mala suerte que hemos tenido nosotros, piensa en la buena suerte que ha tenido Carol de caer en esta familia. Así que esta piedra no es una piedra, es un contrapeso en mi mochila, mi marido. Bueno, de mi clan os he hablado ya un poco, os he hablado más de los hermanos, que cuando nosotros, mis hermanos a medida que se iban retirando de sus carreras, pasaban a ser nuestros entrenadores. Bueno, todo lo que he hecho ha sido con mis hermanos, siempre juntos, en Copas del Mundo hemos viajado, pero una vez que nos hemos retirado, ellos han sido los que han sido mis compañeros de todo. O sea, han pasado de ser hermanos mayores aburridos a ser los que me regañaban siempre, a ser mis compañeros, a montar en bici, a ir a por setas, a cualquier cosa, ¿no? Para mí mis hermanos son maravillosos. Todos los años organizo un viaje para niños discapacitados a la nieve. Son los primeros que se apuntan, siempre risueños, acaban doblados porque pesan muchísimo y no pasa nada. Se tiran una semana con ciática, pero no pasa nada, son maravillosos. Cada vez que hay una mudanza son los primeros que están, son los primeros que aparecen a las 7 de la mañana con su caja de herramientas. Y tengo una anécdota muy bonita que, para que sepáis cómo son mis hermanos, que cuando me entregaron a mi niña me dijeron al principio que podía ser sorda, ¿no? Entonces yo llegué llorando ahí a la tienda, me han dicho que Carol va a ser sorda y tal. Y me acuerdo que me dijeron, ¿vale? ¿Qué pasa? No pasa nada. Lola, pues si es sorda, pues aprendemos todos el idioma de signos. Entonces empezaron todos a hacer el tonto, Lola, por un café, Lola, vámonos, tal, Lola, que llaman al teléfono, Lola, tal. Y bueno, me sacaron una sonrisa, ¿no? Y al día siguiente, cuando llegué allí a la tienda con todos, estábamos todos apuntados en una academia para aprender el idioma de signos, ¿no? Y aquello me pareció precioso y dije, jolín, en vez de ser un drama, ellos le dieron la vuelta y me pareció como ideal, ¿no? Así que para mí mis hermanos lo son todo, es mi clan, es mi vida. Bueno, ahora viene Blanca, que esta es la gran piedra, esta piedra es muy pesada. Muchos de vosotros, bueno, la recordaréis, otros no, y os voy a poner un vídeo para que veáis cómo era como deportista, sobre todo, ¿no? Qué capacidad de esfuerzo y sacrificio tenía. Esta os va a ver, ya veréis. Ahora. Aquí, su carrera.
Bueno, con esa pancarta tan hortera, pero que en Francia tenía su gracia, pues allí nos presentamos todos los hermanos. Bueno, fue una auténtica maravilla. Blanca consiguió su por fin medalla olímpica y ahí fue cuando decidió ya retirarse, 30 años, y dijo hasta aquí. Gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte el permitirme participar en este congreso. Evidentemente, dar las gracias a Nuria por su presentación, al decano de la facultad por haberme permitido participar, como digo, en este congreso. Bien, en estos siguientes minutos yo voy a hablar de los analgésicos. Pero lo primero que me gustaría decir es que los analgésicos son unos fármacos maravillosos, es decir, quitan el dolor, y para las personas que sufren este dolor, y sobre todo si tienen un dolor crónico, los analgésicos les dan, podríamos decir, realmente le incrementan muchísimo su calidad de vida. ¿Qué es lo que ocurre y en qué voy a poner yo el punto de atención esta tarde? Fundamentalmente en el uso abusivo que estamos haciendo de estos fármacos, y más en los últimos años y más en personas que realizan deporte. Bien, para comenzar vamos a hacer un poquito de historia. Es decir, hace ya muchísimo tiempo los curanderos, los chamanes utilizaban o bien cataplasmas, o utilizaban emplastos de la corteza del álamo, del sauce y de las hojas del mirto en enfermos que tenían hinchazón, que tenían dolor, que tenían fiebre, porque sabía que esas plantas contenían algo que servía para disminuir la temperatura, que servía para bajar la inflamación, etc. Y ese algo que tenían estas plantas era el primer antiinflamatorio conocido de la historia, que es el ácido acetilsalicílico. Y en sus buenas propiedades, sus maravillosas propiedades del ácido salicílico, ya fueron nombradas en el papiro de Ebers 1500 años antes de Cristo, pero no fue hasta 1890 cuando se sintetizó por primera vez en el laboratorio. Bien, ese ácido salicílico tenía unas propiedades antiinflamatorias y de bajar la fiebre y analgésica, pero era muy amargo, daba dolor de estómago, y sin embargo se estuvo utilizando casi durante una década, hasta que en 1899 el químico Felix Hoffmann hizo una pequeña modificación en su molécula y sintetizó el ácido acetilsalicílico, la aspirina que conocemos todos, el segundo antiinflamatorio más conocido y más utilizado de la historia. A partir de ese momento la industria farmacéutica ha sintetizado muchísimos fármacos que han ido incorporándose a la utilización por parte de los médicos. Bien, pero ¿qué son los AINES o ese acrónimo que utilizamos normalmente? Bueno, pues son los analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos. Son un grupo de fármacos con estructuras químicas muy diferentes, pero que comparten efectos terapéuticos y colaterales muy similares. Son ampliamente utilizados para el tratamiento del dolor, de la fiebre, en muchísimas condiciones, tanto de corto como de largo alcance, como puede ser la artritis, como pueden ser los dolores de cabeza, como pueden ser los dolores menstruales, etc. Bien, pero vamos a aclarar estos términos que seguramente todos ustedes conocen. Analgésico quiere decir que modula la percepción del dolor. Antipirético, que disminuye el aumento de la temperatura corporal, es decir, la fiebre, y antiinflamatorio quiere decir que controla los signos y los síntomas de la inflamación, pero no de la patología subyacente. Quizás lo que no conocemos todos es por qué se le pone el apellido de no esteroideo. ¿Vale? Se le pone el apellido de no esteroideo para distinguirlo de lo que sí son antiinflamatorios esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos son los que normalmente conocemos como corticoides y son los naturales, es decir, aquellos que provienen de la corteza de la glándula suprarrenal, o bien semisintéticos que tienen una estructura y unas propiedades muy parecidas,
pero que son muy potentes y que fundamentalmente regulan la respuesta del sistema inmunitario y disminuyen la inflamación. Estos corticoides, sin embargo, su utilización está muy limitada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen importantes efectos secundarios, es decir, todos nos suenan algunos de estos nombres, la cortisona, la rifampicina, la dexametasona, y estos serían los antiinflamatorios esteroideos. Por eso nosotros nos referimos a los AINES como los no esteroideos. Bien, dentro de los analgésicos hay muchísimos y una manera de clasificarlos ha sido mediante la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Esta escalera analgésica se realizó en un primer momento para poder tratar a los enfermos de cáncer terminal, para empezar por analgésicos más suaves, controlando ese dolor, y cuando no se podía controlar, ir incrementando la analgesia. De esa manera tenemos esta escalera, en la cual en el primer escalón nos encontramos los AINES, donde nos suenan prácticamente casi todos los fármacos, como son la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco. En la segunda peldaño de esa escalera nos encontramos con los analgésicos opioides débiles, como puede ser el tramadol, la codeína, la oxicodona. Y ya en el tercer escalón, en el escalón más alto, nos vamos a encontrar con los analgésicos opioides más fuertes, la morfina, la hidromorfona, etc. Realmente, ¿cuáles son los efectos de estos fármacos sobre su ejercicio y sobre todo sobre las adaptaciones que tiene ese ejercicio y que va a provocar que puedan rendir durante mucho tiempo, es decir, sus efectos sobre el rendimiento? Bien, realmente esta pregunta es muy pertinente por una cosa, porque los antiinflamatorios, los AINES, inhiben la síntesis de prostaglandinas responsables del dolor, de la fiebre, de la inflamación, pero es que prostaglandinas hay muchas, y realmente hay determinadas prostaglandinas que ponen en marcha toda la maquinaria de síntesis de proteínas que van a provocar la remodelación del músculo, que van a provocar la síntesis de nuevas proteínas musculares, nuevas fibras musculares, etcétera, etcétera. Es decir, que muchos de los deportistas que toman estos fármacos de forma no terapéutica no saben que están inhibiendo la síntesis de una prostaglandina fundamental, que es la prostaglandina 2-alfa, y que es la encargada, o es una de las encargadas de incrementar la síntesis proteica y por lo tanto de mejorar la prestación deportiva, de favorecer la adaptación de su fisiología al ejercicio que está haciendo. Es decir, que con ingerir el ibuprofeno y el paracetamol estamos dificultando nuestra adaptación al ejercicio. Pero no solamente eso. Todos sabéis que hay un nicho de células miogénicas, lo que se denominan las células satélite, y las células satélite responden de manera positiva frente al ejercicio, como remodelando, favoreciendo la remodelación de ese músculo, favoreciendo la hipertrofia muscular. Bien, pues los AINES se ha comprobado que inhiben esa respuesta positiva de las células satélite a determinados ejercicios físicos. Horas abriendo huella en solitario, con nieve hasta la cintura. Jordi Corominas alcanzó de noche la cumbre más difícil del mundo y no se detuvo ni un minuto. Sí, per nosaltres el cim era fer la via. Després passar pel cim físic és passar, no és important aquell moment, no? És més important els moments que has viscut abans i els moments que viuràs després. El cim va ser això,
vivia en el Taneu, feia fred, era de nit, i llavors va ser quasi passar per allà, passar per Adelanto, que era per on ja podria sortir. Es capaz de dar un paso cada 3 respiraciones cuando está ahí arriba, ¿no? Si os habéis fijado en el vídeo. Entonces, bueno, yo creo que ilustra bastante de qué es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, sobre todo hidrogeles que no nos precisen de muchísima hidratación para poderlos metabolizar, gominolas preparadas para el mundo deportivo, no me refiero a gominolas al uso, con una correcta composición, es algo que ellos mantienen en la boca y les va bastante bien. Obviamente ningún preparado que requiera retirar los guantes para ser consumido, estoy hablando de 8000 y 8000 altos, lisotónico en el agua. No hace falta pensar, aunque lo hacemos igualmente, pero en multitransportadores de carbohidratos la ingesta es tan pequeña que no saturamos absolutamente nada, ¿vale? Consideramos la logística para la bajada y minimizamos toma de decisiones, muchas veces planificando. ¿Qué aprendimos? Sobre todo del fútbol, en mi caso, aprendí mucho de todo lo que tiene que ver con el carbohidrato y entre ellos este mecanismo que es el enjuague bucal con carbohidratos y el escupir posteriormente cuando realmente no les entra absolutamente nada, está funcionando muy bien, no se sabe muy bien por qué, pero nos está funcionando bastante bien. Y ya termino. Muchas gracias.